Os entrego una partícula del material de la gran obra, enriquecido por un destello del poder de la gran corriente, para que logréis la unión sustancial con la Divina Madre. En ese año 71 nos habíamos ido encontrando algunos amigos. Héctor tenía un amigo que a su vez tenía un hijo de su hijo era Henry García Tiscar, y un día me invitaron, allá a principios del año 71, me invitaron a una reunión donde conocí a Héctor. Y bueno, yo me sentía feliz en esas reuniones porque hablábamos de cosas que a mí siempre me habían interesado. Reflexiones en general sobre la vida y cómo ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo de ese año 71 recuerdo que con Héctor hacíamos alguna excursión alguna vez al campo donde luego me enteré de que él lo consideró como retiros, porque íbamos a Henry, Héctor y yo, nos íbamos a una excursión al campo a Santa María de la Alameda, y ahí de pronto Héctor sacaba unos papeles, en papel cebolla, que entonces nos empezaba a hablar de algunas cosas, que luego supe que eran unas enseñanzas de un curso, y la verdad es que eran unas actividades muy, muy, muy interesantes. Pasó el tiempo y Héctor me dijo una vez, yo era la primera vez ese verano que salía de casa de mis padres, y me dijo que tenía que estar a primeros de septiembre en Madrid porque iba a venir una persona muy, muy importante, no me dijo quién. Y ahí me encontré con el señor Jorge Baxenberg. Y para mí el encuentro con el señor Jorge, la verdad es que me cambió la vida. Porque recuerdo que él me miraba, me preguntaba, bueno, ¿qué cosas te gustan? Y yo le aburrí diciendo que le tuve como una hora hablando de lo que para mí me encantaba, que era el cine y la fotografía, precisamente. Y le estuve diciendo que todas mis aspiraciones con el cine, él me miraba, me decía, qué interesante, tal. Me hizo sentir que realmente yo me sentí que era lo más importante que le estaba contando a él. Un 11 de septiembre estaban Henry García Tiscar, su mujer en aquel entonces, que era Mari Carmen Echegaray, un escudero solitario que había en Barcelona, que era boliviano, Fernando, Eva, la mujer de Héctor, y esas 1, 2, 3, 4, esas 4 personas fueron las que fundaron. El señor Jorge no quiso que yo entrara en ese momento porque tenía dificultades familiares y era menor de edad. Entonces, bueno, así que se fundó CAF con esas personas y yo entré en octubre porque realmente no daba la lata de que quería entrar. Y ya no sabían qué hacer conmigo, así que me dejaron entrar. Y así empezaron las primeras reuniones, aprendiendo a convivir unos con otros y aprendiendo a encontrarnos. Y de esa época, de los primeros que fundaron, nadie quedó. Todos se fueron yendo. Y luego, a partir de ahí, fueron llegando, empezamos a hacer alguna actividad, sobre todo en la Facultad de Medicina, donde estaba Henry, había entrado, Miguel estaba también en la Facultad de Medicina, Miguel Sánchez, y ahí fuimos empezando a hacer actividades en la Autónoma de Medicina, y a partir del año 76-77 hubo un florecimiento. Y, en fin, se fue empezando a armar todo una red de tablas, de personas jóvenes con inquietudes de querer dar lo mejor de nosotros mismos, de querer descubrir, de querer trabajar juntos. Por supuesto, había también dificultades, pero por lo que fuera,
fuimos sabiendo arreglarlas y abriendo camino. No participé en los comienzos, pero entré después, muy brevemente, en el 77. Y la verdad es que fue un encuentro con personas que me ayudaron a concretar una vocación que ya había descubierto antes. Era una vocación que yo había enfocado como servicio, pero no me alimentaba interiormente. Entonces fue un encuentro precioso y que me nutría. Y otro aspecto que a mí me entusiasmaba mucho al comienzo era lo que me impresionaba era la presencia tan vital de las personas que venían a visitarnos, ¿no? De otros países, por visitas anuales, por eventos, retiros, etc., ¿no? Entonces eran unas presencias como muy vitales, a mí eso me impresionó mucho siempre. Y finalmente pues empecé a vivir la ascética como algo muy sistemático, pero sin demasiada conciencia de que eso me iba a ayudar. Pero me lo tomé muy en serio y cumplía muy bien todo lo que se me proponía hacer, ¿no? Y porque me ayudaba a concretar después mis propias necesidades y de la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Y también en esa fase empezó a florecer como muy tímidamente, ¿no? Un conocimiento de la mística, pero la mística como yo la entendía era algo como muy especial y como un poco lejos de mi realidad. Pero la verdad es que yo no me podía creer lo que me presentaron en ese momento, la primera vez que yo asistí a esta invitación que hizo para mí un compañero de trabajo. Me dijo que estaba participando en un seminario con una serie de temas que podrían ser de interés para mí y como tenía mucha amistad con él y mucha confianza, pues me decidí a ir. No sabía muy bien qué es lo que me iba a encontrar, pero lo cierto es que no me podía creer al final lo que allí me encontré, porque yo siempre me había considerado un llanero solitario, un poco friki. Era como una especie de luchador por mi cuenta y no tenía mucha gente con la que hablar de aquellas cosas que realmente me interesaban. Pero en ese seminario, en ese taller de trabajo, me encontré compañeros, como decía antes, con los que podía dialogar de todo. Vi gente a las que siempre agradeceré que me enseñaron a mirar las cosas de otra manera. Y me abrieron a lecturas nuevas, me abrieron a una forma de trabajar conmigo mismo que para mí era novedosa y que enseguida empezó a entusiasmarme. Y recuerdo aquellos primeros años en CAF con mucho entusiasmo. Bueno, más que qué me llevó, tendremos que decir quién me llevó, porque yo en realidad conocí CAF cuando ya estaba dentro de CAF. No, fue una persona muy importante en mi vida que me habló en un momento determinado de unas reuniones que tenían semanalmente, pero esa fue toda la información que me daba. Un día me invitó a un taller y acudí y al poco tiempo pues estaba ya dentro de CAF. Por lo tanto puedo decir que conocí CAF cuando ya estaba dentro de CAF. Entonces CAF supuso una ayuda tremenda porque me habilitó una serie de herramientas, de instrumentos que me permitieron cambiar muchas cosas a nivel personal, creencias, actitudes, formas de percibir la realidad, el contexto donde yo me encontraba, el contexto un poco más amplio del que yo me encontraba, y también me ayudó a entender y a establecer un tipo de relación distinta con ese entorno, con esa coyuntura y sobre todo con aquellas personas que estaban dentro de ese entorno. La oportunidad de poder empezar a concretar búsquedas que en aquel entonces no tenía muy concreta. Lo que quería sobre todo era querer ayudar, querer descubrir, querer ver la vida en profundidad, querer vivir la vida en profundidad, la vida con mayúscula, no algo estándar, no algo repetido, no algo que me digan, sino poder descubrirla en profundidad.
Y CAF para mí fue el encuentro y la posibilidad, a través del método de CAF, de poder descubrir la vida en plenitud realmente. Aunque en realidad quizá podríamos decir que más que yo encontrarme a CAF, quizá CAF me encontró a mí. Porque quién sabe quién me encuentra a quién, ¿no? Y quién busca a quién. Para mí es un misterio. Después ya en la evolución de CAF, para mí, creo que para casi todos los que estábamos en ese momento, nos vimos en la necesidad de juntar a los grupos de hombres con los de mujeres en eventos, en retiros, y para mí aquello fue todo un descubrimiento, ¿no? Porque encontré amigos espirituales, que no nos aprovechábamos unos de otros, sino que nos estimulábamos, nos motivábamos a seguir conociéndonos a nosotros mismos, compartiendo experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, y todo esto además con un montón de alegría, canciones, lo pasábamos muy bien en esos encuentros, ¿no? Después, también en ese momento hubo que trabajar con la riqueza y al mismo tiempo el reto de la diversidad de tantos hijos que iban llegando a España, de otros países, con otras culturas, con otras costumbres. Y bueno, fue todo un aprendizaje y sigue siéndolo, la verdad es que... Y luego hay algo que a mí me ayudó mucho para la convivencia en general, que era el aprender a dialogar. Todavía seguimos, yo sigo aprendiendo, porque esta nunca se acaba, ¿no? Pero aquello fue como muy importante. Mientras en los primeros años lo que hacíamos en las reuniones sobre todo era escuchar la sabiduría de los mayores, de los que ya estaban en ese camino desde hacía tiempo. Cuando se introdujo el diálogo en las reuniones, todos tuvimos la oportunidad no solo de escuchar, sino también de participar, de hablar, de construir y de aportar lo que era nuestra perspectiva, equivocada o no, pero estábamos todos convencidos de que las distintas perspectivas enriquecían la labor de todos. Entonces, ese cambio que podría parecer tan pequeño, tan sutil como que dedicáramos en cada reunión semanal un rato largo al diálogo, a expresarnos cada uno desde nosotros mismos y a compartir las ideas con los demás, me parece que nos hizo confiar en que todos teníamos, bueno, no solo alguna cosa que decir, sino también mucho que escuchar y que dependía un poco de todos esa tarea que teníamos por delante. Y recuerdo los retiros que aparte de esos intercambios nos reíamos muchísimo, trabajábamos mucho porque la casa del retiro se construyó en esos primeros retiros con la actividad de todos nosotros. Ahí sudábamos en los retiros, nos manchábamos de yeso, de cal, de tierra, porque estábamos construyendo la casa del retiro. Y esa idea de que la casa la construíamos entre todos, para mí era también extrapolable a que la vida de cada uno de nosotros la podíamos construir entre todos, con ese intercambio de ideas, de sentimientos. Y a mí eso me parece que ha sido una de las cosas más importantes que yo he vivido a lo largo de toda mi estancia en CAF. Eso han sido muchos años, por supuesto, muchos años. Es evidente que en los 30 años que llevo en CAF ha habido cambios muy notables, cambios muy profundos. Y yo creo que, sobre todo estos cambios, yo los he percibido más a nivel formal, en los aspectos formales. El cambio tecnológico que ha permitido cambiar el desarrollo de las reuniones. Para mí eso ha sido también un cambio fundamental. Recuerdo las primeras reuniones, una vez que ya habíamos hecho los grupos mixtos, en los que participaban, entre comillas, hijos e hijas que estaban en otras localidades fuera de Madrid. Había hijos en Tenerife, en La Coruña, en San Sebastián, en Murcia, en Valencia, y la única forma de participar que tenían en la reunión era a través de unos correos, unos resúmenes de la reunión que el secretario les mandaba por correo electrónico. Esa era la forma que tenían de participar, no había otra.
Después ya vino la multiconferencia a través del teléfono y después ya el Skype y ahora el Zoom. Parece que eso ha sido un cambio trascendental en la dinámica de las reuniones. Para mí eso es una de las cosas más importantes que ha sucedido a nivel, digamos, tecnológico, ¿no? A nivel de la forma. Cambios en CAF ha habido formalmente, no en la esencia hasta ahora. La esencia me refiero al mensaje de CAF, al método que propone, a la dinámica, al valor de querer dar, de querer ayudar a que cada uno sea el motor de esa transformación que todos anhelamos para el mundo y que empiece por uno mismo. Ese mensaje vital y método y medios y herramientas para intentar avanzar y hacer eso posible en lo cotidiano. Ese mensaje vital sigue siendo similar, digamos, desde el principio. Ha cambiado formas en las que hemos ido haciendo las cosas. Si la pregunta es qué cambios puedo haber visto en mí, esa es una pregunta también muy amplia. Quizá una de las cosas es ser más inclusivo en la relación con las personas y también empezar a valorar más también el esfuerzo que cada una de las personas hace, tanto si es acertado como si es equivocado. Empezar también a descubrir el valor del instante presente. Y el futuro de CAF, ¿cómo lo veo? Pues yo lo veo construido por todos. Y construido por todos, pero apoyados en una renuncia muy real a título individual y una participación muy diversa. Y sobre todo con una necesidad grandísima de comunicar, de transmitir lo que vivimos aquí en CAF, al mundo, a través de todos los medios de comunicación, a través de convocar a la gente a participar de las herramientas que hemos aprendido a lo largo de estos años y que nos han transformado de alguna manera, porque yo creo que todos buscamos una transformación real en nuestras vidas y las herramientas nos ayudan a trabajar en el día a día. Y eso es lo que yo he aprendido y el futuro lo veo así. Un futuro de todos para todos, que nos van a llevar seguramente a unirnos a eso trascendente a través de las personas que tenemos a nuestro lado. Pues el futuro de CAF es un reto. Es un reto. A mí me gustaría que los que somos miembros de CAF supiéramos acoger a todas las personas que, como nosotros, quieren cultivar su vida interior, que supiéramos poner las condiciones objetivas adecuadas para que cualquiera que quiera trabajar consigo mismo, buscar la libertad interior, que en definitiva es uno de nuestros mayores anhelos, que tenga dentro de los compañeros de CAF las mejores oportunidades para hacer eso, que todos sepamos acompañarle, que él se preste también a acompañarnos a todos, aunque llevemos mucho tiempo en este camino, pero todos tenemos muchísimo que aprender y me gustaría que efectivamente se pusieran entre nosotros, entre los que estemos dispuestos a ser miembros de CAF, que estuvieran esas condiciones muy bien puestas, muy bien instaladas, para que sea una plataforma para el desenvolvimiento interior de las personas, de las almas. Y me gustaría también, y creo que eso lo vamos a conseguir porque está muy claro para nosotros, que pudiéramos ser interlocutores con las demás personas que, no siendo miembros de CAF, sin embargo también pueden aportar su mirada, su trabajo, su manera de hacer las cosas para que el ser humano realmente encuentre las respuestas que necesita en un mundo que es tan complicado, tan cambiante, que genera tanta inseguridad, tanta fragilidad,
en la que no estamos ni podemos estar seguros prácticamente de nada, pero que lo único que nos puede alentar a seguir trabajando es esa especie de confabulación que se da entre todos los que creemos que la solución del ser humano está en el trabajo interior. Para mí es muy importante que las organizaciones cambien al ritmo que cambia la sociedad. Y como decía la dama gran maestra en la locución de apertura del último, hace muy poquito tiempo, hay una crisis del sistema, hay una crisis de paradigmas, va a haber cambios en los paradigmas y para mí me parece esencial que esto conlleve también cambios en las estructuras y en las organizaciones, una adaptación a los nuevos tiempos. ¿Cuál sería el papel de CAF en esto? Para mí hay un peligro, un posible riesgo en estos cambios, que es que se produzca una pérdida de valores, que estos cambios traigan consigo una pérdida de valores que lleven a la deshumanización de las sociedades. Y para mí el papel de CAF es muy importante, bueno, de CAF y de otros caminos espirituales, de otras organizaciones, de alguna forma para equilibrar ese posible riesgo y que esos valores no se pierdan y que esa deshumanización de las sociedades no se produzca. Para mí este es un papel fundamental de CAF. A mí me parece que CAF tiene futuro, porque mientras haya un futuro además que depende de cada uno de nosotros, de en qué medida cada uno de nosotros somos capaces de entusiasmarnos en generar ese desenvolvimiento, en profundizar en el desenvolvimiento, en hacer del desenvolvimiento de nuestra conciencia algo real en nuestras vidas, real y vivo en nuestras vidas. Y mientras alguno de nosotros siga teniendo esa llama y esa fuerza de querer vivir esa dimensión y querer sacarla adelante y querer desenvolverla, desenvolver el desenvolvimiento, mientras alguno de nosotros exista queriendo vivir eso, CAF tiene presente y tiene futuro.